La conciencia moral. Por Víctor O. Valverde. 2. Clases de conciencia. 3. La conducta obligatoria. 4. El deber moral. 5. Conciencia moral. 6. Conciencia psicológica. 7. Diferenciaciones. 8. El juicio moral. 9. El objeto, la situación y el fin. 10. La virtud en el pensamiento humano. 11. Perfil profesional. 12. La educación y la moral. 13. Deberes del abogado con el adversario. 14. Ética profesional del servicio social. 15. Principios de las Naciones Unidas. 16. Principios de la Federación Internacional de Asistentes Sociales. 17. La dignidad de la persona humana. 1. Introducción. La obligación moral tiene su origen en la vida misma y echa allí sus raíces mucho más profundamente que en el pensamiento consciente. Proviene de los más oscuros e inconscientes fondos del hombre. J. M. Guyau. La conciencia moral consciente en el conocimiento que tenemos o debemos tener las normas o reglas morales, es la facultad que nos permite darnos cuenta si nuestra conducta moral es o no es valiosa. Existen dos posiciones fundamentales que explican la naturaleza de la conciencia moral, la innatista y la empírica. La posición innatista afirma que la conciencia nace con el individuo, es una capacidad propia de la naturaleza del humana. Se afirma, por ejemplo, que la capacidad para juzgar lo bueno y lo malo de una conducta es un don divino, o, es un producto propio de la razón humana, la misma que descubre a priori el sentido del bien y del mal. La posición empírica sostiene que la conciencia moral es resultado de la experiencia, es decir, de las exigencias o mandatos de la familia, de la educación o del medio sociocultural en general, por lo que, las ideas morales son de naturaleza social, están determinadas por las condiciones materiales de existencia. 2. Clases de conciencia. La conciencia sociológica abarca la totalidad de nuestro yo, la misma que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia, como entidades individuales y de existencia de las otras personas y del mundo material que nos rodea, como algo fuera de nuestro yo. En cambio la conciencia moral es consciente de los valores éticos, es decir conocimiento de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer, y en esta forma poder diferenciar lo bueno y lo malo. 3. La conducta obligatoria. La conducta moral es una conducta obligatoria conforme al deber, es decir, el individuo se halla obligado a comportarse de acuerdo a una regla o norma de acción y a evitar los actos prohibidos por ella. La obligatoriedad moral impone deberes al sujeto. Toda norma establece un deber. El carácter social de la obligación moral, viene dado por las siguientes razones. En primer lugar, existe obligatoriedad moral para un individuo cuando sus decisiones y sus actos afectan a los demás, o a la sociedad entera. En segundo lugar, lo obligatorio de un acto no es algo que el individuo establece, sino que lo encuentra ya establecido, en una sociedad dada. O en tercer lugar, las normas morales, no son modificadas por cada individuo, sino que cambian de una sociedad a otra. Por tanto el individuo decide y actúa en el marco de una obligatoriedad dada socialmente. 4. El deber moral. El deber es la obligación moral que la afecta a cada persona y que se fundamenta en obrar según los principios de la moral, la justicia o su propia conciencia. En ética, el deber es comúnmente asociado con conciencia, razón, rectitud, ley moral y virtud. En el deber se compendian aquellas exigencias de tipo moral que la sociedad va planteando al individuo conforme a su etapa de desarrollo. Quienes fundamentan los deberes en la ley natural suelen dividirlos en deberes negativos o prohibitivos, que impiden las acciones malas, y deberes positivos o afirmativos, que mandan la realización del bien. Los deberes negativos de la ley natural se imponen absolutamente en todas las circunstancias. Los positivos son susceptibles de apreciaciones interpretativas según su objeto. Las diferentes clases del deber son productos del sistema de las relaciones sociales. Por el hecho de entrar en determinadas relaciones,
El hombre toma sobre sí obligaciones. En la sociedad dividida en clases antagónicas, el deber se encuentra estrechamente vinculado a los intereses de clases, por lo tanto, existirán deberes que defienden los intereses de la clase dominante y deberes que defienden los intereses de la clase explotada. De acuerdo a la moral general pueden haber las siguientes clases de deber: deberes del individuo para con la nación, deberes militares, deberes del trabajador o empleado, deberes familiares, deberes humanos etc. De acuerdo a la moral especial pueden considerarse los siguientes: los deberes para con Dios, los deberes del hombre para consigo mismo y los deberes para con el prójimo. 5. Conciencia moral. En la actividad intelectual del individuo, en el uso de su inteligencia, se presentan dos tipos de conciencia. Una es la conciencia psicológica y otra la conciencia moral, que tienen características diferentes, pero que ambas son como una reflexión del intelecto sobre hechos y realidades. 6. Conciencia psicológica. La conciencia psicológica es un darse cuenta de la presencia de sí mismo, de las cosas y los hechos que se encuentran fuera del yo, y de la reflexión resultante de los propios actos y de las realidades existentes en el mundo que le rodea. De este aspecto psicológico resulta la concientización. Mediante procesos de enseñanza o de sensibilización, las personas se dan cuenta de lo que acontece en el mundo natural y social. Así se puede hablar de concientización turística o concientización ecológica. 7. Diferenciaciones. La conciencia moral tiene una definición muy antigua y que es usada en forma muy general. Es el juicio inmediato y práctico sobre el carácter moral de nuestras acciones. Este hecho de ser un juicio inmediato de la experiencia es lo que constituye la médula de la ética. A fin de entender con mayor claridad estos dos aspectos de la conciencia, se puede establecer el siguiente paralelismo entre la conciencia psicológica y la conciencia moral. Conciencia. Psicológica moral. Conocimiento juicio de valor. Observa aprecia. Constata obliga. ¿Qué soy? ¿Qué debo hacer? La conciencia moral es resultado de un raciocinio del tipo deductivo y que se encuentra apoyado en todos los principios generales de comportamiento que se han designado como sindéresis virgulilla, además de aquellos que hemos sentado durante el proceso de socialización y que corresponden a nuestra cultura. La conciencia moral se desarrolla en el niño en una forma natural por la acción educadora que va realizando la sociabilización. Lo que al parecer es innato, de hecho llega al individuo por una experiencia sensible sobre lo que está bien y lo que está mal. El obrar bien tiene premio y el obrar mal tiene castigo. Sabe que si obra bien y a pesar de ello se le castigue, le llega en forma inmediata un sentido de justicia e injusticia y un concepto de autoridad que impone premios y castigos. Bajo estos principios es comprensible que la conciencia moral puede ser formada dentro de los procesos educativos, y de esta manera hacerla clara, recta, independiente y delicada. 8. El juicio moral. La conciencia moral, como juez de nuestros actos, solo puede darse cuando estos son actos humanos voluntarios, o sea los actos en los que ha intervenido la libertad de acción. No puede haber un juicio de conciencia cuando los actos efectuados han sido obligados por una autoridad o por una acción coercitiva de agentes extraños a nosotros mismos. Se podría poner con ejemplo la acción de un soldado en tiempo de guerra. En la actividad profesional a veces se toman decisiones por obligación o por seguir esquemas o sistemas preestablecidos, que muy poca libertad de acción dejan al sujeto. En estos casos la conciencia moral quedará un tanto suprimida. Ahora bien, como resultado del juicio de valor que efectúa la conciencia moral sobre los actos del propio individuo, se conduce lo siguiente: a un sentimiento de culpa, a un remordimiento, a un arrepentimiento. Esto puede llevar a un castigo, un autocastigo, o a una acción interna. En este campo intervienen una serie de elementos a los cuales se les ha dado en llamar puentes de la moralidad, que constituyen la conformidad o disconformidad con la recta razón que dirige al acto humano.
Al analizar concretamente un determinado acto humano ya sea realizado por uno mismo o por otra persona, hay tres elementos para juzgarlo. 9. El objeto, la situación y el fin. El objeto es hacia dónde se dirige el acto libre y voluntario, qué es lo que quiere, es el contenido de la acción. La situación o circunstancias, situado en un lugar, por una persona, en un tiempo, quién lo hace y qué condiciones acompañan al acto. La intención o fin, el motivo por el cual se efectúa el acto, la razón por la cual se actúa. Estos elementos, según se presenten, harán que el juicio de conciencia se haga en consecuencia, ya que muchas veces las personas se ven precisadas a actuar en contra de una norma moral. Un ejemplo se da el matar a una persona para salvar la propia vida o la de un ser querido que está desprotegido. La aplicación de estos elementos es algo muy complejo y se puede referir a los tipos de conciencia que se han expresado anteriormente. Independientemente de los elementos que intervienen en el acto voluntario, el individuo obra en función de un fin, lo que quiere decir que sus actos están determinados en cierta forma por ese fin último natural que es la felicidad, pero todo ello dentro de una recta razón que como cualidad de la inteligencia, está dentro de la naturaleza del hombre. En el curso de su desarrollo, la persona humana adquiere hábitos que son pautas de comportamiento estables que disponen al sujeto para bien o para mal, según su forma de ser, los cuales son difíciles tanto de adquirir como de remover. En el campo de la moral, los hábitos se manifiestan como virtudes o vicios de comportamiento. En algún momento Aristóteles afirmó que el hombre es virtuoso, es feliz, de lo que se puede seguir que para acercar al hombre hacia su fin, la virtud orientará rectamente sus actos, y San Agustín define la virtud como una buena cualidad del alma, por la cual se vive rectamente, y de la cual nadie hace mal uso. 10. La virtud en el pensamiento humano. Virtud proviene de vir, valor, fuerte, poderoso. Las virtudes pueden dividirse en morales e intelectuales. Las virtudes morales, que también se denominan como cardinales, son 4, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Prudencia. Utilizar la recta razón en el obrar, compromete al sujeto, es la virtud más importante y puede regir a las otras. Justicia, comúnmente se entiende como dar a cada quien lo que le corresponde. Fortaleza es vencer las dificultades y superar los obstáculos. Templanza es la moderación en los placeres. Las virtudes intelectuales son múltiples y de diversa índole, pero se pueden señalar algunas como la sabiduría, la valentía y el ahorro. Los vicios son lo opuestos a las virtudes y por tanto comportamientos negativos que alejan al hombre de su realización y que pueden tener serios efectos. 11. Perfil profesional. La formación profesional es distinta para cada área y nivel de desempeño, y dependiendo de esto mismo, la formación puede ser larga y pesada o corta y ligera e incluso puede realizarse mientras se desempeña un trabajo ya sea similar o distinto, aunque de menor nivel por lo general. La formación profesional también puede ser muy teórica o muy práctica. Sin embargo, excepto algunas profesiones eminentemente especulativas como la de filósofo, todas deben contener una cierta dosis tanto de teoría como de práctica, o sea la auténtica praxis, entendida esta como la aplicación de un conocimiento o de una teoría que a su vez fue extraída de experiencias concretas. Hablando ya en un sentido menos amplio, y como se entiende por lo general, las profesiones son el resultado de un proceso de formación a nivel superior de calidad universitaria, ya que esta es la forma en que se puede garantizar a la sociedad que un individuo que ostenta la certificación de sus estudios mediante un título, sabe y puede hacer algo dentro de un marco ético-social y que su actividad es productiva y beneficiosa para la misma sociedad. Larroyo señala lo siguiente: en virtud de la profesión el hombre se articula a la vida económica y asegura así su existencia, fortaleciendo y haciendo progresar la economía de la sociedad entera. El desempeño del trabajo profesional, al constituir un valor para la sociedad, supone la eficiencia en el desempeño y su contribución al bien común. Esto descarta totalmente la improvisación profesional que causa tantos estragos en las sociedades subdesarrolladas,
donde individuos de dudosa moralidad medran ostentando conocimientos y habilidades de las cuales carecen. Ahora bien, como ya se explicó, el hombre dedica la mayor parte de su tiempo a la actividad profesional, preparación, preocupación, tanto para obtener los satisfactores básicos como los de nivel más elevado consistentes en deseos, ambiciones y temores. El elemento compensatorio de toda esta actividad es el dinero, representado por sueldo, emolumento u honorarios, además de otros beneficios que, aunque no expresados en metálico, sí contienen satisfactores que pueden ser convertibles o equivalentes. Dice Schereker que el profesional adquiere por su actividad el derecho a un sueldo que cambia la distribución del dinero, o de otros bienes, en el mundo, y normalmente su actividad cumple ciertas obligaciones estipuladas. El cumplir con las condiciones dentro de las cuales el trabajo profesional ha sido contratado, y el percibir un sueldo por el mismo, se pone al servicio de otros el saber hacer, pero de ninguna manera la dignidad humana. El sueldo o salario no compra al hombre, solamente compra las habilidades del hombre. La persona no está obligada a desempeñar funciones que no estén de conformidad con la escala de valores morales que respalden su condición de profesional digno. Es algo así como comprometer lo que antiguamente se conocía como el honor. Los deberes profesionales no comienzan al recibir el diploma o el título. Desde el mismo momento en que se decide la actividad profesional que se va a ejercer, el individuo adquiere una responsabilidad moral muy especial. El estudiante de una determinada profesión no puede sustraerse a los deberes que correspondan a la misma, alegando que aún no la ejerce, ya que en el momento en que empieza a estudiar, se obliga a los deberes que la misma profesión ha establecido. 12. La educación y la moral. El objetivo fundamental de la educación consiste en la formación de la conciencia moral del hombre, para que éste intuya los valores éticos fundamentales tales como el amor a la verdad, el apego a la sobriedad y a la lealtad, la dedicación y la responsabilidad al trabajo, el interés a la justicia y al bien común, la aversión hacia la venganza, el odio, la hipocresía, la avaricia, el egoísmo y la cobardía. La educación ha de procurar conducir a los jóvenes hacia la reflexión científica sobre los grandes problemas y misterios de las cosas, de la vida y del cosmos, a fin de proporcionar vivencias más profundas. Esto llevará hacia una formación de una cultura general que lleve a la comprensión de nuestra cultura nacional, así como también a la comprensión de otras culturas distintas a la nuestra. Esta cultura general hará que el individuo se sienta, ciudadano del mundo, mediante la comprensión que obtiene de las formas de vida y manifestaciones culturales de otros pueblos. De este modo, contribuirá a que haya mayor tolerancia para con otros pueblos, otras costumbres y otros valores. Ética profesional de la abogacía. Se ha cuestionado la posibilidad de señalar principios éticos y normas morales para el ejercicio de una profesión que es realizada por un hombre adulto, ya formado, que tiene su propia concepción de la vida, de la sociedad y por tanto de la profesión. Pero lo que se pretende es formular pautas específicas que regulen el correcto desempeño de cualquier profesión. En lo que se relaciona con la profesión de abogado se establecen 3 clases de deberes, con el cliente, con la autoridad y con el adversario. Deberes del abogado con el cliente. Los deberes del abogado con el cliente pueden sintetizarse así: lealtad e independencia. La lealtad obliga al abogado el cumplimiento de los siguientes deberes: decirle la verdad, hacerle conocer el alcance del problema, mantenerlo informado sobre el avance del proceso, demostrar interés por la causa, actuar con agilidad, instruir al cliente sobre lo que debe hacer o decir, presentar toda la prueba posible, no transigir ni renunciar derechos sin el expreso consentimiento del cliente, etc. La independencia del abogado le obliga a no ser partícipe de los intereses en conflicto y por eso no es conveniente el pacto de quota litis así como la aceptación del mandato, porque el primero convierte al abogado interesado en la quota litis, y, el segundo le hace también litigante, haciendo proclive a que el proceso se revista de pasión y encono. Deberes del abogado con la autoridad.
Los deberes del abogado con la autoridad lo resumimos así. Respeto a la magistratura. La autoridad, el juez o tribunal son dignos de todo respeto por la investidura y función que ejerce independientemente de la persona. Verdad para la justicia y fe en la justicia. El abogado debe hacer del proceso una síntesis de la verdad descubierta con la investigación a fin de que el juez pueda tener seguridad de administrar justicia. El abogado tiene que demostrar su fe en la justicia y en el ejercicio de la profesión frente a la autoridad. C. Independencia. La independencia del abogado en el ejercicio del derecho le permite actuar con responsabilidad, con sensibilidad, con sentimiento altruista, con desinterés, con delicadeza y con modestia. 13. Deberes del abogado con el adversario. Los deberes del abogado con el adversario se refieren a la lealtad en la contienda, a la independencia, al respeto y solidaridad profesional. La lealtad en la contienda significa la defensa honesta de la causa, utilizando el lenguaje forense que no debe confundirse con el lenguaje vulgar. El respeto-solidaridad obliga al abogado a mantener con el colega adversario relaciones de cordialidad, sin que eso signifique abdicación de la independencia. 14. Ética profesional del servicio social. Los aspectos éticos que encierra el ejercicio de la actividad profesional del servicio social tiene una seria proyección sobre la sociedad en que actúa. Las repercusiones directas en la vida social son, en el caso de esta profesión, mayores y más profundas que las que pueden tener otras ocupaciones. Se trata de una actuación directa sobre la vida social, y las conductas negativas pueden crear imprevisibles problemas psicosociales y culturales. Partimos de la siguiente pregunta: ¿cuál es el fundamento filosófico de la ética profesional del servicio social? Fundamentalmente, los principios filosóficos surgen sobre la base de los valores generalmente aceptados: justicia, solidaridad, verdad, bondad, dignidad, etc. En este sentido, pueden exponerse los siguientes principios filosóficos inherentes a esta profesión. Confianza en los valores esenciales del individuo. Respeto a los derechos individuales. Comprensión amplia de la sociedad y de sus potencialidades. Concepción positiva de la unidad y el progreso sociales. Reconocimiento de deberes y responsabilidades hacia la comunidad. A continuación seleccionaremos los principios fundamentales sobre la ética profesional del servicio social formulados por las Naciones Unidas y por la Federación Internacional. 15. Principios de las Naciones Unidas. Reconocer el valor del ser humano como individuo, cualesquiera sean su circunstancia, condición, raza, religión, opinión política, o conducta, y hacer lo posible por fomentar en el individuo un sentido de dignidad y de respeto propio. Fomentar el propio esfuerzo como medio de desarrollar en el individuo el sentimiento de confianza en sí mismo y su capacidad para afrontar responsabilidades. Promover oportunidades para una vida más satisfactoria en las circunstancias particulares en que se encuentran los individuos, los grupos y las comunidades. Respetar las diferencias entre los individuos, grupos y comunidades, tratando al mismo tiempo de conciliarlas en el bienestar común. 16. Principios de la Federación Internacional de Asistentes Sociales. Todo ser humano posee un valor único, con independencia de su origen, edad, creencias, etnicidad, condición socioeconómica, o de su contribución a la sociedad. B. Todo individuo tiene derecho a realizar su potencial, siempre que no perjudique los derechos de los demás. Toda sociedad, cualquiera que sea, debe funcionar con miras a proporcionar el máximo beneficio a la totalidad de sus miembros. El trabajador social profesional tiene la responsabilidad de encauzar sus conocimientos y capacidades hacia la ayuda de individuos, grupos, comunidades y sociedades, el desarrollo de sus posibilidades y la resolución de conflictos humanos sociales y sus consecuencias. El trabajador social profesional tiene como obligación suprema el servicio de los demás, lo cual debe primar, sobre cualquier otro interés o ideología particular. 17. La dignidad de la persona humana. Toda persona es digna de respeto y consideración, por ser persona humana,
no solo por sus títulos o posesión de fama y bienes, por eso toda persona es digna de respeto, porque este es un deber y una obligación cívica y social. Quien no sabe respetar los valores y la dignidad de los demás, no es persona digna de vivir en sociedad, porque esto exige hacerse consciente de sus deberes y responsabilidades frente a sí mismo, a los demás y a la naturaleza. Para hacer digno el hombre, tiene que ser responsable frente a sí mismo, lo cual implica valorizarse y personalizarse. Personalizarse quiere decir, que se toma como persona consciente y responsable, que está en capacidad de cumplir los deberes que le exige su propia vida y la sociedad, que tiene una voluntad capaz de controlar y dirigir sus instintos para no perjudicar a nadie con ellos, en sí, que es una persona capaz de valorar y dirigir su actuación en forma responsable. El hombre frente a los demás, también tiene deberes y responsabilidades, lo cual consiste en valorar y respetar a los demás como a sí mismo, reconociendo que hay que respetar su libertad, sus bienes y sus costumbres. Para tener este comportamiento con los demás, es necesario valorarse como persona humana, y ser persona humana consiste en ser justo, tanto consigo mismo, como con los demás, pero, claro está, cuando la persona se valora bien a sí misma también sabe valorar a los demás. Esto es lo que significa socializarse. Y socializarse es adaptarse a la comunidad en que vive, contribuyendo a su proceso y desarrollo, es hacerse consciente de la comunitariedad. Una tercera condición se refiere al hombre contra al mundo, esto es, frente a su medio circundante. Este medio también exige del individuo, adaptación y responsabilidades, lo cual impone los siguientes deberes en cumplir. Responsabilidad en su trabajo y estudio. Responsabilidad ante la patria y sus leyes. Las expansiones de conciencia planetaria. Por Andrés Castillo. Las expansiones de conciencia planetaria. Por Vicente Beltrán Anglada. Vamos a reanudar nuestra eterna idea sobre Shambhaya, este desconocido e impenetrable centro espiritual, el más profundo e integrador del planeta. No puede ser descrito, a veces, con aquellas palabras que salen del corazón porque todavía no hay el suficiente número de discípulos que respondan al corazón, y al propio tiempo hay la dificultad de presentar intelectualmente un tema que por su profundidad y vastedad abarca el cosmos absoluto. Entonces, solo tratando de utilizar la analogía, este principio hermético basado en el hecho de que igual es arriba que abajo, igual es abajo que arriba, podríamos tratar de definir algunos de los hechos que están sucediendo en Shambhaya, y que siendo Shambhaya el centro inspirador de la energía del planeta, para poder expresar algunas de sus peculiaridades. Por ejemplo, cómo se realizan en el planeta las expansiones de conciencia. Pero ante todo, ¿qué es una expansión de conciencia? Cuando cualquier centro espiritual planetario, sea de la calidad, de la medida y proporción que sea, acoge dentro de sí el poder superior, tiende en virtud de su poder invocativo a ensanchar los límites de su propio condicionamiento. Todo cuanto existe posee un alma o conciencia, y cuando hablamos de expansión de conciencia estamos hablando de una relación que existe entre este centro de conciencia y el centro espiritual superior de donde emana. Tenemos los tres factores, la mónada o espíritu, tenemos el alma o conciencia y tenemos una forma, a través de la cual la mónada por intermedio del alma, se manifiesta. Entonces, el aspecto expansión depende de la calidad invocativa de estos centros de conciencia al ensanchar su campo de visión, de perspectiva, al pasar más allá de las fronteras de lo que era antes, encontrarse con otras cualidades, con otras particularidades, con otros conocimientos, con otros sentimientos. A este centro hay que ensanchar constantemente los límites de aquello que técnicamente definimos el círculo no se pasa de la conciencia. Pero cuando hablamos de Shambhaya nos preguntaremos, ¿cuál es la expansión de conciencia de este centro trascendente? ¿Cómo se realiza? Ante todo hay que decir que una expansión de conciencia equivale a evolución. La evolución de la calidad que sea cual sea su fuente de procedencia cósmica, particular, solar o planetaria, indica siempre este movimiento interminable de la evolución y el cómo se realiza, partiendo de los grandes logos creadores que están manifestándose a través de centros definidos de conciencia.
Por ejemplo, el logos cósmico dentro del cual está incorporado nuestro universo, sistema solar, posee un talismán o cetro de poder, mediante el cual y cíclicamente, está provocando expansiones de conciencia en todos y cada uno de los 7 sistemas solares que constituyen su cuerpo de expresión. Será fácil de comprender examinando el ser humano, habida cuenta que existe esta analogía hermética. ¿Cómo se manifiesta el ser humano? A través de una energía causal que irrumpe en su campo anímico o de conciencia y se expresa a través de una forma definida, pero, ¿qué hay? El ser humano se expresa a través de 7 centros de conciencia, esotéricamente llamados chakras. La analogía será perfecta siempre. Entonces, ¿cuáles son los chakras del logos cósmico? Cada uno de los 7 sistemas solares. El sistema solar a su vez, se manifiesta a través de 7 chakras, y a estos chakras se les denomina ocultamente esquemas planetarios. ¿Qué sucede con el esquema planetario, a cargo de un logos dependiente del logos solar? Que se manifiesta a través de 7 chakras, y estos chakras que son estados de conciencia, o expansiones de conciencia, o centros de conciencia los llamamos ocultamente cadenas. Una cadena es una entidad que depende del logos planetario, y este logos de una cadena se manifiesta a través de 7 planetas o 7 globos que vienen a ser en cierta manera, los chakras de la cadena de este logos. A su vez estos planetas, cada uno de ellos, cada uno de los esquemas, se manifiesta a través de 7 reinos de la naturaleza, y los reinos se manifiestan a través de 7 especies principales, y a partir de aquí existe la gran diferenciación, que siendo también estados de conciencia, están obligados a expandirse constantemente. El talismán que utiliza el logos solar es para vitalizar sus chakras, cíclicamente se está manifestando un chakra a través del talismán del logos cósmico. El logos solar a su vez, a través del talismán solar o del cetro solar, está produciendo expansiones de conciencia dentro de los esquemas planetarios que precisen ser estimulados. Cuando se realiza la expansión de conciencia en lo que llamamos nuestro pequeño planeta, vemos que el cetro del logos planetario enfocado sobre un talismán, que según se nos dice, trajo Sanat Kumara desde Venus, está produciendo la integración o la expansión de conciencia en todos y cada uno de los reinos de la naturaleza. ¿Qué sucede con el reino humano que es el que más activa y preponderantemente debe atraer nuestra atención? Que se manifiesta a través de 7 chakras, y estos chakras, misteriosamente son almas conscientes. Igual que el logos de una cadena, el logos de un planeta se manifiesta a través de sus estados de conciencia, que podemos llamar razas humanas. Es decir, una raza humana dentro del 4º reino de la naturaleza, es un estado de conciencia del logos planetario a través de aquella raza, pasando fundamentalmente por un planeta Tierra, denso, dentro de una densidad inexplicable para nosotros, en lo que corresponde al propio Sanat Kumara, el Señor del mundo, que utiliza unos vehículos constituidos de materia sutil, radiante, hasta el extremo de que es imposible percibirlo en su magna extensión y debemos acudir como siempre al apoyo de la analogía hermética. Todo esto se manifiesta siempre por transmisión de fuerza eléctrica. La electricidad constituye la fuerza viva del espacio. El que comprenda el espacio, comprende íntegramente el misterio de la electricidad porque es a través de los talismanes o de los cetros de poder, que se producen las expansiones de conciencia dentro de cualquier alma nacida dentro del ambiente de la naturaleza, sea cual sea el reino del que procede o donde realice su evolución, sea cual sea la especie dentro de un reino determinado, sea cual sea la unidad dentro de una especie. Todos están sujetos a expansión de conciencia y siempre se está llevando a cabo cíclicamente por la imposición del cetro de poder del logos planetario a través del diamante flamígero, que es el talismán viviente que corresponde utilizar en esta 4ª ronda, a través de Sanat Kumara. Sin contar el aspecto negativo o receptivo de la fuerza del diamante flamígero que es el cetro del Bodhisattva, es decir, el cetro mediante el cual el instructor del mundo está creando el aura espiritual del planeta, de acuerdo con la impresión que surge del segundo rayo de amor-sabiduría. Entonces,
Si todo viene canalizado misteriosamente a través de los cetros y los cetros tienen una importancia vital, porque sin los cetros de poder no sería posible dinamizar los centros, los chakras. Por lo tanto, la idea de cetro no es una particularidad de nuestro pequeño planeta, sino que es un aspecto cósmico, es la utilización del poder transmisor mediante el cual fueron creados los mundos y los universos. Nosotros tenemos ante nuestra visión esotérica una cantidad de elementos, mediante los cuales podemos expandir nuestra conciencia a extremos inusitados, incomprensibles, hasta llegar a aquello que esotéricamente llamamos la liberación. ¿Qué es la liberación? Es la sucesión de estados de conciencia renovados. La iniciación se realiza a través de cetros de poder, el diamante flamígero y el cetro del bodhisattva. Cuando se trata de las dos primeras iniciaciones o las dos primeras expansiones de conciencia, mediante las cuales el ser humano se adueña y controla perfectamente su vehículo físico y su vehículo emocional, se utiliza el cetro del bodhisattva, y cuando va progresando la extensión del círculo no se pasa de esta conciencia integrante, entonces adviene la tercera iniciación, y esta tercera iniciación por sus propias características, tiene que realizarse a través del diamante flamígero o el cetro de poder de Sanat Kumara, el Señor del mundo. Es entonces cuando debe verse perfectamente ante la visión de los grandes observadores, si el iniciado puede resistir sin temblar y sin que sus vehículos queden destruidos, la potencia ígnea del cetro en manos de Sanat Kumara. Es decir, a través de la radiación ígnea del propio Sanat Kumara, y todo esto sin embargo, no es solamente como decía, una prerrogativa del ser humano al que se le aplica el cetro durante el proceso de la iniciación, sino que existe una utilización de los cetros de poder cuando tiene que crearse una raza, cuando hay que crear una nueva religión, cuando hay que crear una nueva civilización o cultura dentro de los pueblos de la Tierra, o cuando tengan que crearse naciones dentro de los continentes, ciudades dentro de las naciones y pueblos dentro de las provincias, porque todas son expansiones de conciencia, y cuando hablamos de la conciencia de un país, cuando hablamos del espíritu nacional, estamos hablando de un germen latente de energía que fue vivificado a su debido tiempo por el cetro de poder del Señor del mundo. ¿Y una raza? ¿Es que una raza viene al azar? ¿Cómo nacen por ejemplo las setas en el bosque? ¿Es algo realmente espiritual? Pues una nación no es más que un centro dentro de un continente, y hay 7 grandes naciones en todos los continentes, y hay 7 grandes ciudades dentro de las naciones, que son centros de conciencia de la entidad nacional, que está dependiendo de la evolución del propio Señor del mundo, y que por lo tanto, toda expansión de conciencia no es ni más ni menos que la expresión del sentido de la ley que ha creado los mundos, de la ley que crea los universos, las constelaciones, las galaxias y los sistemas de galaxias hasta llegar a un punto impenetrable, alrededor del cual todo el orbe está dando vueltas. Y sin embargo, ¿qué hallaríamos si pudiera llegarse a este centro impenetrable donde jamás se podrá llegar? Encontraríamos un talismán, encontraríamos un cetro, pues a través de este cetro las energías del espacio se comunican con la materia. No es posible reconciliar el espacio y la materia sin pasar por esta fuerza del cetro de poder. ¿Y qué vemos en la naturaleza? La expansión de conciencia en el reino vegetal por ejemplo, ¿acaso cuando nos pintan un hada, no la pintan con la varita mágica? Mediante la varita mágica esta hada o este elemental constructor, está reuniendo a su alrededor aquellos elementos débicos mediante los cuales va a producir una expansión de conciencia en cualquier especie del reino vegetal. Lo mismo sucede con el reino animal y lo mismo sucede con el reino mineral. ¿Cómo creen ustedes que se han creado las gemas, las piedras preciosas, o cómo creen ustedes que se ha producido el milagro de la radioactividad en el mundo mineral, sino a través del talismán de Brahma, aquel que está escondido en el centro de la Tierra, y que técnica y esotéricamente llamamos el fuego de Kundalini? Todo esto proviene de la misma fuente cósmica a la cual jamás se llegará, por lo tanto,
Toda expansión de conciencia se está verificando siempre a través de estos conductores eléctricos, porque la electricidad que conocemos, podríamos decir que es electricidad material, en comparación por ejemplo del fuego eléctrico o el fuego de Foat que vibra en los estadios puros hasta que encuentra un conductor apropiado para manifestarse, como es el caso de un logos cósmico que quiere transmitir energía a alguno o todos sus 7 sistemas solares. Lo mismo ocurre cuando el logos de un sistema solar invoca del espacio esta fuerza viva, la electricidad que necesita para crear un esquema o para crear un número de esquemas, que constituyen, como les decía anteriormente, sus chakras de expresión. No es difícil comprender esotéricamente a Shambhaya, solamente hay que practicar la analogía, darse cuenta de que como el ser humano, siendo un reflejo de la propia divinidad, se está expresando a su propia manera, a la manera de Dios, de allí que se nos dice que somos hechos a su imagen y semejanza, lo cual es una verdad, porque el principio, la esencia, la ley es la misma. Y que por lo tanto, todo cuanto estamos realizando en la vida de relación individual, familiar, social o internacional es una expansión de conciencia utilizando las energías del alma, que están en condiciones especiales para recibir la fuerza del cetro, y por lo tanto la evolución de este punto de vista, puede ser visto con mayor naturalidad, con una nueva lógica. Que existen seres humanos que se equivocan, aún teniendo los elementos precisos para convertirse en un creador, es lógico. Es la ley del tiempo, hasta aquí solo hemos hablado de la ley del espacio y de la transmisión de la fuerza del espacio. Entonces la relación hablando en términos humanos como expansión de conciencia, es cómo y de qué manera nos adueñaremos del espacio a partir del fenómeno del tiempo, porque el tiempo siempre es aquello que constituye una barrera para la conciencia, a mayor extensión del círculo no se pasa, mayor expansión de conciencia. El tiempo dentro de la inmanencia del yo se ha adueñado de un aspecto particular del espacio, hasta que llega un momento que es tan dilatada esta área o esta frontera impuesta a la conciencia por las leyes del tiempo, es tan dilatada su extensión que explota, estalla, entonces se produce la liberación. ¿Van comprendiendo? La iniciación es abrir un círculo mayor del que tenemos actualmente, y a medida que se van realizando las iniciaciones en nuestra vida, estamos penetrando en conciencia en estas áreas desconocidas donde vibra el espacio y el fuego de Foat, que acompaña siempre a la manifestación pura del espacio. Y se producirá después la polaridad dentro de la esfera infranqueable de cada uno, y la conciencia que está encerrada dentro de estos límites impuestos por el tiempo, a medida que va equilibrándose, está robando espacio al tiempo, está reduciendo el tiempo, lo está convirtiendo en espacio. Algo hay que decir sobre esto, cuando descendiendo el fuego de Foat sobre los chakras del discípulo y cuando Kundalini está ascendiendo desde el centro Muladhara, desde el centro de la materia y se encuentran, en determinado centro o chakra dentro del cuerpo energético del discípulo, se produce un estallido de luz. Este estallido de luz solamente pueden averiguarlo los grandes observadores, porque es la extensión del chakra donde se ha producido este impacto de fuego eléctrico de la divinidad. Pero cuando la fuerza de Foat ha rebasado los centros inferiores y se refugia en el corazón, entonces sucede un hecho trascendente, una expansión de conciencia que para el ser humano constituye la obra más grande de su vida. Foat que desciende a través de Ajna y a través del centro laríngeo, Kundalini está ascendiendo desde los centros inferiores hasta alcanzar el corazón, en el momento en que la fuerza del espíritu, Foat, y la fuerza de la materia, Kundalini, se encuentran en el corazón, se produce un estallido de luz, que por sus repercusiones destruye el cuerpo causal, es la destrucción de un límite impuesto por las leyes del tiempo. ¿Y qué sucede después? Ya viene el proceso místico de la quinta iniciación, que ha trascendido el cuerpo causal, redimido por completo, y se ha integrado en valores superiores, monádicos. Ya jamás el adepto podrá ser un ser humano, aunque su ascendencia sea humana, se ha convertido en un dios que utiliza ahora para su expansión de conciencia, la propia conciencia del logos planetario. Y a partir de aquí, ustedes vayan utilizando la analogía, y verán las próximas iniciaciones,
Cómo estamos introduciéndonos dentro de las áreas del sistema solar, siendo conscientes de estas áreas hasta convertirnos en aquello para lo cual hemos nacido, para convertirnos en logos creadores. Y ahora podemos extender las ideas a través de sus preguntas. Pregunta: has mencionado 3 veces la palabra jamás. Yo creo que esotéricamente no tendríamos que ponernos límites, muy humildemente lo digo, ninguna especie de frontera infranqueable, porque la entidad tiempo supongo dejará que esta entidad espacio, llegue un momento aunque sea hasta estas fuentes cósmicas, de las cuales, bueno, están tan lejanas actualmente, pero quizás dentro de algunos millones de eones seamos uno con el Padre. Respuesta: date cuenta que un centro de conciencia siempre está limitado sea cual sea su categoría. A medida que el alma se hace invocativa a la mónada es la representación en nosotros del logos planetario, por lo tanto si nos hacemos como alma o como yo superior invocativos, entonces la tendencia hacia y la respuesta de la mónada hace que esto vaya aumentando constantemente, no digo que jamás. Pero el tiempo, ¿qué es el tiempo? El tiempo no es esto es espacio, el tiempo es todo esto, lo que estamos conteniendo y reteniendo. Por lo tanto, todo cuanto estamos reteniendo dentro de nosotros y que constituye los recuerdos, los pensamientos, los deseos, está dentro y a esto se le llama círculo no se pasa o las fronteras no se pasan, porque no podemos ir más allá. ¿Podemos ir más allá de la propia medida? ¿Podemos ser algo más de lo que permite nuestra pequeña mente? Esta es la razón por la cual estamos tratando de expandir constantemente nuestra conciencia, pasar de estados de conciencia a estados de conciencia superiores, porque es una mecánica en el universo, la expansión. Cuando termine el Mahamantara solar pasará un tiempo prudencial de pralaya o de descanso en el espacio donde se va, y después, volverá a renacer con todo su equipo del pasado, más lo que tiene en perspectiva para el futuro y esto constituirá el centro de conciencia del presente con el cual el Logos tendrá que trabajar, pero analizado por los grandes rishis o por los grandes creadores cósmicos se verá que el primer universo es inferior en extensión al segundo, y que el segundo será inferior al tercero, porque nuestro Logos solar se manifiesta a través de universos, como nosotros utilizamos cuerpos. La conciencia va creciendo a medida que el Logos se va adueñando del espacio, llegará el momento en que el Logos sea todo espacio en oposición al tiempo que constituye el karma, que constituye la forma, que constituye los vehículos, mientras que no quede nada del Logos, sería la muerte de la evolución. Por lo tanto la expansión de conciencia jamás podrá paralizarse, es una abrir y cerrar y romper, y constantemente lo estamos haciendo. En la próxima encarnación, si ustedes aceptan la idea de la encarnación, ustedes poseerán más cualidades, más aptitudes pues contarán con más experiencia, luego su círculo no se pasa mucho más ancho que la encarnación pasada, esa es la ley. La perfección tengo el interés en remarcar no es una meta fija, como la liberación tampoco es una meta fija sino que cuando llegas a aquello que llamabas la meta, ves otra meta más extensa y hay que empezar de nuevo hacia allá. Entonces, ¿por qué todas las expansiones de conciencia, dónde nos van a conducir? A glorias cada vez más excelsas, a estados de conciencia cada vez más sublimes, a estados de paz que ahora nos parecerían sueños, remotos sueños, esta es la evolución. La evolución jamás se paralizará, vendrán nuevos mundos y se extinguirán los viejos, nuestros cuerpos, los de todos desaparecerán cíclicamente cuando el momento sea llegado, pero la conciencia, aquello que da vida a todo, esto continuará marchando hacia adentro y hacia arriba adquiriendo cada vez más sutiles cuerpos de expresión, y siendo cada vez más sensible a realidades superiores. Esta es la ley. Pregunta: la comparación de los chakras como centros de conciencia, bueno yo pregunto, hoy se emplea en medicina la acupuntura, en estos chakras, ¿no se puede producir un desequilibrio al poner las agujas en los puntitos? Respuesta: eso depende de la persona que esté utilizando este método de la acupuntura. Pregunta: porque yo conozco una persona que le han hecho esta medicina, y se ve que no era muy experto este señor, y lo que hizo fue desequilibrarlo por una temporada bastante prolongada,
Respuesta, pues claro, esto sucede con personas que no tienen la capacidad, que no saben quizás nada de los centros, y un acupuntor debe saber no solamente los centros o chakras, sino las ramificaciones chákricas, tiene que conocer al detalle, digo al detalle porque es necesario, los nadis, la contraparte del sistema nervioso, porque si no conoce los nadis tampoco conocerá cómo se expresan a través del sistema nervioso. Los nadis son la contraparte sutil, enlazando los chakras entre sí, y a medida que los nadis se van purificando, a través de la purificación del sistema nervioso, entonces afluye más energía a los chakras, y no es necesario ningún acupuntor en este caso. Cuando vamos a un acupuntor estamos demostrando que no sabemos qué hacer con nuestros chakras, y que por lo tanto necesitamos siempre del apoyo de alguien que nos ayude. Si todo el mundo supiese la relación que existe entre los nadis, el sistema nervioso y los chakras, sabiendo anticipadamente el valor de cada uno como cualidad o como tipo de rayo, no habría médicos, no habría acupuntores, y lo siento por los médicos. Pero, tarde o temprano tendrá que llegar el ser humano a esta condición de valerse a sí mismo, no solo física sino también psicológicamente. Pregunta, signo de interrogación abierta esotéricamente, ¿la conciencia y la inconsciencia, qué sentido tienen? Respuesta, cuando se habla del inconsciente se analiza la mente, los tres estados de mente. La mente, vamos a hacer un símil, tiene tres estados, la inferior es subconsciente, el central es consciente y el de arriba o superior es supraconsciente. Ahora usted, previendo que el consciente es el que utilizamos en virtud de nuestra propia disposición psicológica, constantemente, que se llama también conciencia de vigilia, a través de este consciente tendremos que descubrir algo que no hacemos, nuestro enlace con la subconsciencia racial a través de la mente subconsciente, y también tendríamos que saber la manera de establecer contacto con el supraconsciente. En términos de alma, la conciencia es lo mismo. Un aspecto del alma es supraconsciencia, la normal que conocemos más habitualmente es la conciencia, y existe la subconsciencia que no solamente se manifiesta a través del subconsciente, sino a través de los deseos y a través de los instintos. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero hay que estar muy conscientes de lo consciente. ¿Y cuál es el consciente? ¿No será esto? Si estamos conscientes ahora seremos conscientes de lo supraconsciente, porque realmente el eterno ahora está en la supraconsciencia, y en términos mentales en el supraconsciente. Pero ¿cuándo se produce el contacto con el eterno ahora? Cuando ahora, en el presente, estamos atentos, y siempre pararemos en lo mismo. No podemos estar atentos al pasado porque entonces esto queda desvirtuado, tampoco interesa el futuro que es el miedo de Maya, la esperanza o el ¿qué sucederá? El presente sin embargo, tiene una importancia tan real, tan trascendente, que si estamos atentos ahora nos liberamos del peso muerto del pasado, que es la subconsciencia, con todos sus recuerdos y sus cargas hereditarias y también con sus cualidades. Todo está aquí dentro. Pero en la expresión del eterno ahora en el presente se halla la paz, la vinculación con aquel centro de conciencia planetario que siempre está en movimiento y es la vida del logos planetario, del cual somos células conscientes o más o menos conscientes. Pregunta, yo te quería preguntar sobre la autoconciencia. Respuesta, la autoconciencia es esto, porque no somos autoconscientes, somos siempre conscientes. Pregunta. Es un nivel dentro del nivel medio, o sea de la conciencia vigílica. Respuesta, hay que utilizar palabras, ¿verdad? Pero todo esto, todo este nivel es conciencia, la autoconciencia es esto, pero autoconciencia de sí trae como consecuencia la conciencia de los demás. La conciencia en el tiempo, ¿qué hace? Nos ata a los demás y al pasado. Por tanto hay que ser muy cautos y muy prevenidos cuando utilicemos términos como conciencia, subconsciencia, trascendencia, supraconsciencia, para ver dónde estamos realmente situados, para no equivocarnos. Porque en el nivel de conciencia y a través del inconsciente colectivo de la humanidad estamos constantemente atados al pasar de la materia, porque nuestro pasado es material, un recuerdo es material, un deseo es material,
todo cuanto realiza la conciencia por separarse de esta conciencia material que llamamos subconsciencia y en términos mentales subconsciente, vamos ascendiendo hacia arriba y en este ascender hacia arriba viene el desarrollo de los centros, la expansión de conciencia. Porque nosotros no nos damos cuenta, pero de la misma manera como decía anteriormente, que una cadena está regida por un logos, como está regido por un logos un planeta determinado, un globo dentro de la cadena, y que hay un movimiento de relación entre el planeta y la cadena, a través de las rondas y que estas rondas podrían ser etapas cíclicas del planeta alrededor de este cuerpo universal que está regido por un logos de cadena, un logos cadenario. Entonces utilicemos la analogía, ¿cuándo se producirá un estado de conciencia perfecto o una expansión de conciencia? Primero, cuando nos demos cuenta de que todo cuanto estamos tratando de expresar es a través de entidades. Un chakra es una entidad, el corazón es una entidad, el cerebro es una entidad y nosotros somos una entidad superior dentro de su contexto de conciencia que está desarrollando todo este proceso de expansión de conciencia, a través de los chakras, a través del desarrollo de las glándulas endocrinas, a través del sistema sanguíneo, a través del sistema nervioso, utilizando como fuerza impulsora aquel cetro interno que es la voluntad del hombre, mediante la cual se pone en contacto con todo el proceso que llamamos exteriorización de la fuerza, de la energía, del espacio a través del cetro del Señor del mundo, o a través del cetro del Bodhisattva. Y así vamos avanzando, revelando, cada vez más, por estas zonas desconocidas del espacio, nos estamos separando del tiempo. Siempre les estoy dando a ustedes una clave, por si ustedes pueden o quieran utilizarla, y es el procurar estar siempre con la máxima atención.